Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Bienvenidos sean todos ustedes y sus familias a este programa que sigue con los homenajes al Papa Francisco, pues bien se los merece. Padre Carlos, ¿cómo está usted? Bien, Miriam, y aquí, como dices tú, en el mundo entero hay homenajes a la vida y a la acción pastoral de un pontífice que por 12 años ha guiado la Iglesia, y hoy con una mirada muy especial, cómo lo han leído los medios, cómo lo han leído los grandes autores vaticanos, cómo han entendido este quehacer pastoral de Francisco, que es totalmente disruptivo con lo que vimos en otros pontificados. ¿Qué conclusiones podemos sacar? ¿Qué enseñanzas? Creo que va a ser un programa muy interesante, porque con voces muy autorizadas, periodistas vaticanos de larga trayectoria, escritores y biógrafos de distintos pontífices, nos van a mostrar una perspectiva nueva y siempre valiosa del Papa Francisco. Padre Carlos, hay gente que dice, ¿por qué tantas noticias, por qué tanta información sobre el Papa Francisco? Se la merece, ¿no es así, Padre? Se la merece, y sobre todo que hay mucha desinformación, porque encontramos, sobre todo en redes sociales, muchas personas con una mirada muy amarillista, muy sensacionalista, muy poco apegada a la realidad, y tratamos aquí con documentos, con un análisis serio, tratando de entender la profundidad de la vida, la persona, el ministerio y el magisterio del Papa, hacerlo con todo el rigor, de tal manera que ustedes puedan tener una información confiable y que pueda de alguna manera darnos una perspectiva histórica de lo que ha sido la vida del Papa Francisco. En ese sentido, Padre Carlos, de aclarar las cosas con respecto a nuestro pontífice, ¿por qué no nos le cuenta a todos los televidentes cómo fue eso de que él firmó una carta de renuncia, pero no fue antes de entrar al Hospital Gemelli, donde estuvo hospitalizado, sino muchísimo antes, al inicio del papado? Sí, así es. Francisco es por excelencia un hombre práctico, tan práctico que determinó algunas normas para que cambiaran para su sepelio, y él dice: no quiero unas pompas fúnebres al estilo de un rey del medioevo, sino un simple pastor de ovejas, lo que es lo propio de un papa. Así también en esa línea, desde muy iniciado su pontificado, había entregado a su secretario Pietro Parolin, secretario de Estado, una eventual carta de renuncia, o una carta de renuncia en la eventualidad, mejor, en que él, tuviera una enfermedad mental progresiva, tuviera una incapacidad fisiológica que lo inhabilitara totalmente para ejercer el ministerio petrino o el oficio de Papa y de Supremo Pastor de la Iglesia Católica. Ya Benedicto XVI había abierto este camino sin antecedentes en 600, 700 años, y ahora el Papa había dejado esta carta que algunos han malinterpretado presentándola como que fue de última hora, y fue muy desde el comienzo de su pontificado, donde dijo: hombre, si los años no me ayudan, la lucidez, la capacidad mental la he perdido, pues simplemente tomen esta renuncia y háganla efectiva, confiada a sus más cercanos colaboradores. De hecho, frente a las críticas que algunos le han formulado, usted renuncie, mire su problema de rodillas, su incapacidad para caminar, él ha dicho con
con algo de ironía y no poco humor, ha dicho es que la iglesia no se gobierna con las rodillas, sino con la cabeza. Padre Carlos, antes de el Papa Benedicto XVI, los papas no firmaban, digamos, ese tipo de cartas, de documentos. No creo, porque es que siempre se tuvo la idea del Papa hasta el final, como si hace las veces de Cristo en la tierra, de vicario de Cristo, delegado de Cristo en la tierra. En el fondo, Cristo fue hasta el final de su vida, entonces ellos no contemplaban esa posibilidad. Ha habido en la historia, ya lo compartíamos en otro programa, 6, 7 pontífices que han vivido esta realidad excepcional entre 266 pontificados. Uno de ellos fue Benedicto XVI, que sorprendió a todo el mundo cuando en un consistorio de cardenales para nominar nuevos santos dentro de la Santa Colombiana, la Madre Laura, un 11 de febrero del año 2013, en lengua latina, que es la lengua oficial de la Iglesia, decía que por imposibilidad en el tema de salud y de que las fuerzas no la acompañaban, él renunciaba al ministerio petrino, a ser sucesor de Pedro. Esto tomó por sorpresa a todo el mundo, inclusive a sus más cercanos colaboradores. Solo se sabe de su secretario privado, George Gansbain, que dice, me enteré muy recientemente y por más que traté de persuadir al Papa, ya él tenía su decisión en el fuero interno tomada, simplemente era tema de publicarla. Un mes más tarde, 32 días después del 11 de febrero, un 13 de marzo, en el cónclave, en la quinta votación, segundo día del cónclave, se elegía como Papa 266 a Francisco. El caso es que en el Vaticano no se improvisa absolutamente nada. Allá tienen estudiado exactamente qué pasa en caso de que el pontífice de ese momento no pueda seguir con las tareas normales que le toca, ¿no? Por ejemplo, cuando hay sede vacante, hay un cardenal decano encargado de todo, la custodia del apartamento pontificio, los documentos pontificios. Hay algo que es muy de la tradición de la Iglesia, que son los sellos lacrados, que en principio unen 2 cintas, un documento con el anillo del pescador del Papa, sellan sobre el líquido, sobre esta crema líquida, un documento, y solo puede ser roto y denunciaría que fue violentado, pero tiene ese sello pontificio y ha sido una tradición inmemorial, y la Iglesia sí lo ha querido conservar para sus documentos, y en el caso concreto de la muerte de un papa, para sellar su habitación y no permitir que nadie ingrese a ella. Con cera, ¿cierto? Eso es Sí, inmediatamente con cera. es una especie de cera que se seca y al secarse queda como un pegamento y está uniendo, digamos, 2 partes que están sellando un documento, un sobre, que están sellando correspondencia, que están sellando cintas que atan la habitación donde residía o vivía usualmente un pontífice. Bueno, usted da una muy buena explicación. De todas maneras, veamos cómo fue esto de la carta que firmó el Papa Francisco en caso de no poder continuar con sus funciones. Uno de los bulos que más corrió fue que antes de ir al hospital el pontífice dejó preparada una carta de dimisión en caso de que no pueda ejercer de papa. Sin embargo, lo cierto es que esa carta ya la firmó en el 2013. En una entrevista con el periódico español ABC en 2022, el Papa desveló esta información. Dijo que en el año en el que lo eligieron Papa le entregó al cardenal Bertone, entonces secretario de Estado, una misiva en la que decía que dejaría el pontificado en caso de impedimento por razones médicas. Sin embargo, no es una novedad, esto ya lo habrían hecho otros papas. Pablo VI, por ejemplo, dejó una carta en la que expresaba su deseo de renunciar en caso de enfermedad incurable o por algún grave o prolongado impedimento. Francisco ha hablado abiertamente en su pontificado sobre la posibilidad de dimitir. Questo, con tutta onestà, non è una catastrofe, no? Si può cambiare Papa, si può cambiare, non c'è problema. Ma credo che devo limitarmi un po' con questi sforzi. Aún así, cuando ha tenido problemas físicos, como por ejemplo los de rodilla, el Papa ha reiterado que se gobierna con cabeza, y precisamente de esto está muy bien. Es lo que dijo uno de sus médicos cuando atendió a la prensa para explicar las condiciones de salud del Papa en el hospital. Esta mañana, cuando se sentó en su sillón, primera noticia, no está en cama, nos recibió para la visita. Entramos y le dije, «Buenos días, Santo Padre». Y él, con una sonrisa pícara, me respondió, «Buenos días, Santo Hijo», para que vean cómo está de lúcido.
En cualquier caso, si en un futuro quisiera hacerlo, es algo que contemplan las reglas de la Iglesia plasmadas en el Código de Derecho Canónico, siempre que sea de manera libre y manifieste formalmente. Es lo que hizo Benedicto XVI en el 2013 cuando comunicó que se retiraba del ministerio petrino con estas palabras. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus petrinum eque administrandum. La manera de cada papa de entender el servicio de la Iglesia es distinto, pero igualmente válido. Fue el propio Francisco el que expresó esto en 2023 en un encuentro con los jesuitas durante su viaje a África. Esto no significa en absoluto que la dimisión de un papa deba convertirse, digamos, en una moda, en algo normal. Benedicto XVI tuvo el valor de hacerlo porque no tenía la voluntad de continuar a causa de su salud. Por el momento no lo tengo en mi agenda. Creo que el ministerio del Papa es para toda la vida. Padre Carlos, a mí me impacta la cantidad de periodistas, la cantidad de escritores que se han interesado en la vida del Papa Francisco. Es que son muchísimos los libros que se han escrito, su vida, obra, pensamiento, en fin. Estamos hablando de una persona que es única, es que en un país un gobernante es por un tiempo determinado, por una nación. Aquí estamos hablando de un líder que es, entre comillas, para toda la vida. No fue el caso de Benedicto XVI, pero en general ha sido para toda la vida. Y es un líder que permea audiencias de todos los sectores, no solamente los creyentes, porque si alguien ha tenido audiencia en sus mensajes, en su vida, es entre aquellos más distantes o ese círculo medio que no es crítico de la Iglesia, pero tampoco es cercano a él. Y la Iglesia, por su vocación de catolicidad, esto es de universalidad, la Iglesia está en todas las culturas, hay cristianos de todas las razas, hay cristianos en todas las latitudes geográficas, de manera que hablamos de un modo de vivir que permea más allá del espacio, más allá de lo cultural, lo geográfico o lo racial, permea la vida humana en su totalidad. Bueno, Padre Carlos, es muy interesante saber que hay tantos escritores, tantos periodistas que se han interesado en la vida del Santo Padre, como decía hace un momento. Y hoy los invitamos a todos ustedes en este momento, a partir de este momento, a conocer muchos de los libros, de esas obras interesantes que hay sobre este Papa. Y vamos a iniciar con un periodista británico, Austin Iver, que escribió un libro titulado Pastor herido. Uno de los mayores expertos sobre el Papa Francisco es el periodista británico Austin Iveridge. Su libro El Gran Reformador fue uno de los primeros y más completos que se escribieron tras la elección papal. Ahora regresa con un apasionante análisis sobre su pontificado, Pastor herido. Mi editorial me pregunta en algún momento qué pasó con la reforma y este es un intento de describir qué ha pasado en los últimos 6 años. El libro es un relato de la estrategia del Papa Francisco para cambiar la Iglesia y para cambiar el mundo. Lo presenta como un director espiritual que guía sin forzar a las personas. Pastor herido, porque yo he llegado a entenderlo más como el director espiritual de una iglesia muchas veces herida, digamos, ¿no? Pero él está conduciendo un proceso de conversión que comienza con el aceptar, digamos, de nuestras heridas. Entonces, para mí, la conversión principal que él está llevando a cabo en la iglesia es una conversión de cultura, de mentalidad, de corazón, y creo que los frutos son muy evidentes. A lo largo de las páginas descubre episodios poco conocidos sobre el día a día en el Vaticano, en los que no falta drama, tensión ni humor. Por ejemplo, las resistencias que el Papa se ha encontrado por el camino. Yo había escuchado que el Papa Francisco es un pastor entre lobos, pero este escritor Iveridge lo presenta como un pastor herido. ¿Cómo entender esto, padre? Me llama la atención y no conozco la obra, sí sabía del autor que había escrito ese primer libro, El Gran Reformador, y digamos, claro, el Papa acompaña a una iglesia herida por todas las crisis de escándalos que ha vivido, escándalos financieros, escándalos en el clero, una sociedad muy crítica, una sociedad que se ha secularizado, pero que tenemos el mejor mensaje. Y el Papa se ha movido entre dos corrientes. Algunos que piensan frente a un mundo que cambia tan rápidamente que hay que recoger,
que hay que ponerse a la defensiva, y otros como el Papa Francisco, que propuso avanzar y sin perder la identidad, iniciar nuevas formas de pastoreo de las almas, que es lo que fundamentalmente ha hecho. Ya lo dice este experto en biografías pontificias británico, son muchas las voces disidentes que hacen ruido, pero en definitiva queda la obra de un hombre. Recordamos en tiempos del Evangelio eran mucho la gritería de fariseos, de escribas, en general del Sanedrín judío, de la institución religiosa de la época, que se sintió desacomodada, se sintió desinstalada, se sintió confrontada con la propuesta de Jesús, pero al final no prevaleció la gritería de la institución religiosa judía encerrada en sí misma, en sus privilegios, una mirada anacrónica del mundo, desentendida del pueblo, sino que prevaleció el buen mensaje de Jesús, que fue el mensaje de la misericordia, el mensaje del contacto, del encuentro humano, el mensaje de dar la vida por los demás. Y creo que, aunque nos cuestiona y ciertamente puede a nosotros como sacerdotes incomodarnos algunas posturas por demás exigentes desde el punto de vista evangélico que plantea Francisco, en el fondo no ha dicho nada distinto de lo que pide el Evangelio cuando nos dice: sean pastores con olor a oveja, estén con la gente, no se encierren en casas curales, no se encierren en instituciones educativas, no se encierren en oficinas, sino estén en contacto con la gente. Creo que en eso este Papa ha sido profético para este momento de la historia de la Iglesia. Jesús también fue un pastor herido. Yo pensaba que el Papa es un pastor herido en el sentido de que él sentía en carne propia el sufrimiento de los inmigrantes, de los presos, de mucha gente pobre, en fin. Y Jesús fue un pastor herido, ya que tú utilizas esta metáfora o esta imagen. Fue un pastor herido porque fue un pastor crucificado, coronado de espinas, desnudado. Y hay que decirlo, son la Iglesia adintra, sectores donde todos somos Iglesia, los más críticos, feroces críticos a veces, crueles críticos del Papa, de su magisterio, y de alguna manera esto tiene que generar un sufrimiento personal, viendo que en esa libertad que nos ha dado para hacer lío, para callejear la fe, con una institución tan venerable como ha sido el papado, hoy sea objeto de todo tipo de comentarios, más a veces dentro de la propia comunidad católica y en sectores a veces que sienten que son fieles a la doctrina, pero en el fondo no estamos aceptando parte esencial de la doctrina, como es la unidad en torno a Pedro y al sucesor de Pedro, que es lo que es el ministerio petrino, confirmarnos en la fe y mantenernos en la unidad. Y el Papa tal vez magisterialmente ha tenido algunas ambigüedades, lo reconocemos, pero pastoralmente nos ha mostrado cómo es esa confirmación en la fe, cómo se debe ser discípulo misionero en este momento de la humanidad y en este momento de la Iglesia. Padre, hay mucha gente que no entiende cómo es posible que muchos de los más feroces ataques que ha sufrido el Santo Padre ha sido precisamente de consagrados, sacerdotes, obispos, cardenales. ¿Por qué? ¿Cómo se entiende esto? Lo que pasa es que veníamos con un estilo de iglesia que consideramos el único, y el Papa podría decir con gran libertad de espíritu, algunos dirán con desparpajo, podrán decir algunos. Algunos lo califican, dicen hay desprecio frente a la liturgia, señalan, digamos, los más enconados liturgistas. Se pasa por encima en la norma canónica, dirán los más recalcitrantes canonistas. Es dubitativo en la presentación de la doctrina, dirán los más ácidos o los más fieros defensores, digamos, del dogma católico. Pueden haber interpretaciones que yo creo que es más de la prensa y de algunos sectores, y puede que el Papa no haya sentado esa claridad meridiana que tenía un Benedicto XVI
o un Juan Pablo II, pero sí tenemos que decir que desde el punto de vista de su testimonio, de su cercanía a la gente, de su humanidad y de la manera como Jesús en el siglo XXI, en el año 2025, pastorearía la iglesia, con seguridad difícilmente ningún papa se ha acercado a la forma evangélica como Jesús lo haría, como lo ha hecho el Papa Francisco. Bueno, padre, y hay que guardar también como no sé, el hecho de que Jesús, de los 12, también tuvo uno que lo traicionó y demás, que lo hizo sufrir muchísimo. Te voy a decir algo, el Papa ha sido muy crítico, digamos, de la institución religiosa. Algunos dicen que se nos acabaron los críticos afuera, que porque con el mero Papa, que cuestiona públicamente a los empleados del Vaticano en las famosas reuniones de fin de año, y lo hace públicamente, que hace críticas a los obispos, no sean príncipes, no sean obispos de aeropuerto, que hace críticas a las religiosas, sean madres, no madrastras, que hace críticas a los seminaristas en Egipto, no tengan psicología de faraón, que hace críticas a los sacerdotes, úntense de pueblo y estén con la gente. Puede que eso nos incomode, porque en el fondo conocimos un estilo de iglesia, un estilo de pastoral, un estilo de fe, de vivir la fe, que no teníamos otro parangón. Ahora tenemos otro parangón, y esto en un buen sentido. Si hay un buen espíritu en un consagrado, en un obispo, en un sacerdote, en una religiosa, creo que sabremos acoger que el Papa mostró líneas pastorales nuevas para anunciar a Jesús y la centralidad de Jesús, más allá de cuidar a veces mucho la institución, la imagen de la institución, las formas exteriores. Y el Papa quiso apuntar al centro del Evangelio, la médula del Evangelio, que es el amor, la misericordia, la solidaridad, la justicia y la compasión. Antes de pasar al próximo libro, mucha gente dice, o mucha gente no, algunos han dicho que el Papa es un ajedrecista, que no hace ninguna movida sin estar muy seguro. ¿Qué opina de eso? Es probable, pero podemos decir ajedrecista en un sentido negativo, en un sentido positivo. Todo líder político tiene que ser ajedrecista, porque sabe que en este mundo del poder tiene que calcular cada una de sus jugadas, porque si algo tiene una persona cuando está en la cúspide del poder, son detractores, unos conocidos, otros anónimos, y tiene falsos amigos. Eso es la soledad del poder de la que siempre se ha hablado. Tener, digamos, la mirada del ajedrecista para saber llevar el Evangelio, creo que no es malo. Sería mala la mirada del ajedrecista para una carrera personal, para acumular poder, para dañar a otra persona. Pero pienso que el Papa ha obrado siempre, o pensaría uno, nadie conoce el fuero interno, pero en mi parecer el Papa ha obrado con buena intención, seguramente con decisiones equivocadas, una muy dura, la defenestración de un cardenal como Angelo Becciu, algunos dicen fue apresurada, el cierre de algunos movimientos y carismas dentro de la iglesia que han sido muy severos con la autoridad vaticana. Puede que haya algún tipo de exageración, pero creo que lo ha animado la buena fe y la recta intención de querer mirar cuál es el estilo de iglesia que debe prevalecer hacia el futuro y cuál es el estilo de iglesia que no debe de prevalecer en los próximos años. Sí, no, y de todas maneras decían que no hace ninguna movida para no poner en peligro precisamente la iglesia. Y bueno, este periodista británico, Irish, presentaba al Papa como un pastor herido. Pues bien, hay una periodista española, Eva Fernández, que habla del Papa como el Papa de la ternura. Aunque son muchos los adjetivos que podrían definir al pontífice, para la periodista española Eva Fernández, Francisco es el Papa de la ternura, y así es como ha titulado su primer libro. Había algo en especial del Papa Francisco que que removía el corazón de las personas, y me di cuenta que había una raíz común en muchos de estos gestos, que era la ternura. Me di cuenta que había que contarlo, ¿no?, para que todo el mundo pudiera participar de esta raíz común que tanto me había llamado la atención y que realmente conseguía cambiar el corazón de las personas.
Eva Fernández trabaja desde hace 3 años como corresponsal de la cadena COPE en Italia y el Vaticano. Durante este tiempo lo que más le ha impresionado son los gestos de Francisco. Ha visto personalmente muchos de ellos en sus viajes junto al Papa y en la plaza de San Pedro. Dice que no se trata de simples gestos, sino de una traducción en palabras del mensaje de sus discursos. El Papa no son solo gestos, es algo más que gestos. En el Papa Francisco hay una gran coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y esos gestos del Papa es una manifestación concreta de todos sus documentos pontificios y de todos los mensajes y homilías que escuchamos a diario. Con este libro, Eva Fernández muestra que gestos como estos de Francisco tienen su origen en el Evangelio. Su modelo es el buen samaritano, que se detiene para atender a quien sufre. La propuesta del Papa a los católicos es que centren la mirada en los Evangelios. Hay algo que efectivamente llama la atención, que es esa palanca, que es lo que lleva al Papa Francisco a recorrer kilómetros de distancia simplemente para encontrarse con el dolor de un pueblo que no llama la atención del mundo, y que el Papa, con estos desplazamientos en cierta forma hacia sus periferias, lo que quiere es poner el foco de atención de políticos, de instituciones, sobre un determinado grupo de personas, sobre unos refugiados huyendo de la guerra, sobre unos cristianos perseguidos, sobre una minoría musulmana como los rohingya, para que todos digamos, aquí hay que hacer algo. Eva Fernández está convencida de que la mejor escuela para entender el pontificado del Papa Francisco sin dejarse llevar por el ruido mediático es observarlo de cerca, escuchar directamente lo que dice y dejarse guiar en la misma dirección de estos gestos de ternura. Es decir, era como lo calificó el padre Carlos en días pasados al Papa Francisco, como un abuelo. Es decir, él sabía llevar muy bien o aunar muy bien las palabras con los gestos. Entonces, de esa manera, pues la comunicación es muy perfecta. La ternura es un valor evangélico, y el mundo de la indiferencia, el mundo del individualismo, el mundo de la tecnología, el mundo de cierto narcisismo o adoración del yo o egolatría, como lo queramos llamar, ha perdido el sentido de la ternura. Nos dicen los evangelios que Jesús miró tiernamente al joven rico cuando le pidió que vendiera lo que tenía, lo diera a los pobres y lo siguiera. Nos hablan los evangelios de Jesús que lloró frente a Lázaro y decía a la gente, mirad cómo lo quería. Nos dicen los evangelios que imponían las manos a los niños y le decía a los apóstoles, no impidan que ellos se acerquen a mí, que los que tienen corazón de niño, esos entrarán al reino de los cielos. Nos habla de que en la oración sacerdotal de Juan 17, Jesús suspira, mira al cielo y ora al Padre de los cielos, orando por los discípulos, diciéndoles, están en el mundo, pero no son del mundo. Amén de que fue la ternura con la mujer sorprendida en adulterio, vete en paz y no peques más. La ternura con el cobrador de impuestos, con quien se sienta a compartir la vida, comiendo en la misma mesa con él. La ternura con la Magdalena, que le granjeó el corazón. De manera que la ternura en sí mismo es un valor, es una fuerza poderosa en un mundo donde todo el tiempo nos estamos riñendo, peleando, resintiendo, contrastando, fastidiándonos. Él nos muestra que la ternura es el contrapeso, la otra cara que muestra la verdadera humanidad, y el odio, los insultos, los gritos, las imposiciones es el rostro inhumano que nunca debe salir de ningún hombre. De acuerdo con lo que usted dice, padre, entonces Francisco era necesario para esta época un aire fresco. Yo creo que sí. De Juan 23 dijo, vino a ayornar, a abrir las ventanas de la iglesia, a que entre un aire fresco. Claro, en esto hay que establecer como parangones. Desde el punto de vista pastoral, creo que nos mostró algo. Acérquese a la gente, comparta con ellos y conviva con ellos. Viva Jesús mente, lleve la experiencia del Espíritu del resucitado en su vida. Uno lo ve alegre, lo ve tierno, lo ve contento. En general siempre fue su actitud y es lo que llevó. Desde el punto de vista doctrinal hay controversia. Al Papa lo hubieran querido ver más definido, digamos, en cuestiones dogmáticas, y fue muy controvertida, hay que decirlo, el famoso documento Fiducia Supplicans.
que salió hace unos 14, 15 meses, luego le tocó al cardenal prefecto del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, Víctor Manuel El Tucho Fernández, de alguna manera recular sobre este documento, pero esto, repito, no invalida y no oscurece la obra de humanidad y la obra de evangelio, repito, puro y duro, que hemos visto en estos años de pontificado. Entonces, desde el punto de vista desde el punto de vista pastoral, muy bien. Desde el punto de vista doctrinal, hay controversias que puede haber sido más claro. Desde el punto de vista eclesial, Francisco pisó callos. Y al pisar callos, algunos le dicen, un momentico, no me empuje, no me pise. Y eso desacomodó jerarquía. Llámese cardenales, llámese arzobispo, llámese obispo, llámese comunidad religiosa, llámese sacerdotes de a pie, llámese laicos evangelizadores. Nos pellizcó, a nadie nos gusta esto, pero como dice la carta a los hebreos, o como dice Santiago, nos reprenden porque nos quiere, y Dios nos reprende también porque nos quiere. Y detrás de estas reprensiones del Papa, que a veces generan alguna incomodidad porque se sean públicamente frente a medios de comunicación, pensemos que ve el interés de corregir amorosamente a la Iglesia. Y él nunca buscó el papado, de hecho él estaba pensando en jubilarse a sus 76 años, fue Dios el que lo llevó allá. De hecho, los grandes vaticanistas especializados en temas de los papas del año 2013, ninguno daba como papable a Francisco, aunque 8 años atrás, en 2005, había tenido la segunda votación más alta en el cónclave que dio como papa a Benedicto XVI. Usted ahorita dijo una cosa muy interesante, y es que siempre se le vio sonreír. Y uno dice sonreír, aunque quién sabe la procesión cómo iba por dentro, no solamente porque tenía muchas dolencias, nada más una ciática, bueno, en fin, los problemas con la rodilla, el problema del pulmón, en muchísimas ocasiones el Papa dijo, no respiro bien, y le tenía que dar su discurso a otra persona para que lo leyera, sino también porque yo me imagino, Padre Carlos, la cantidad de chicharrones que le llegaban diariamente a ese despacho y a los cuales él le tenía que dar, pues, la cara, ¿no? Yo pienso que no son solamente los dolores propios de un hombre mayor, sino los dolores del alma, ingratitudes, traiciones. Hubo comentarios de cardenales muy importantes que no vale la pena mencionar, que fueron muy duros públicamente con él, lo descalificaron. Probablemente fue la reacción humana de alguien que se siente confrontado públicamente. Yo pienso que la Iglesia simplemente conoció un estilo eclesial que viene muy del medioevo, muy imperial, muy de emperadores, muy cortesano, y el Papa prácticamente ha enterrado toda esta forma de entenderle una Iglesia de privilegios, una Iglesia distinta del pueblo de Dios, y él lo que ha mostrado es una Iglesia que camine al lado de los dolores y de los sufrimientos del pueblo de Dios. Bueno, veíamos entonces cómo presentaban al Papa como un pastor herido, luego la periodista española, el Papa de la Ternura. Veamos ahora qué dice otro muy importante, connotado periodista, Andrea Tornielli, debe ser italiano. Nada menos, italiano, obviamente. Vaticanista muy reconocido. Exactamente. ¿Qué dice sobre el Dios que busca el Papa Francisco en su libro El nombre de Dios es la misericordia? En el libro entrevista que le hace el periodista italiano Andrea Tornielli, Francisco descubre cómo se imagina el rostro de Dios. Curiosamente, uno de los grandes admiradores de esta obra es el ganador del Oscar, Roberto Benigni, que asegura haberla leído 7 veces. De hecho, Roberto Benigni fue la estrella de la presentación oficial del libro del Papa en una universidad cercana al Vaticano. Quando ero piccolo facevano quella domanda che fanno a tutti i bambini: cosa vuoi fare da grande? Io rispondevo sempre il Papa, proprio. E siccome a questa risposta si mettevano tutti a ridere, capii che dovevo fare il comico, insomma, ecco. È stato lì che ho deciso, se si fossero inginocchiati avrei fatto il Papa, ecco. El artista italiano arrancó a aplausos, sonrisas y lágrimas con su profunda y personal interpretación del pontificado del Papa Francisco. Perché sta tirando tutta la Chiesa, diciamo, con sé. La sta traghettando verso un luogo del quale ci eravamo quasi dimenticati, non ci pensavamo più. La sta tirando verso il cristianesimo, verso Gesù Cristo, verso il Vangelo.
sta tirando tutta la Chiesa verso il cristianesimo. Guardate che è un'opera incredibile. La religione dell'umanità di Dio, della divinità dell'uomo, scegliete voi. La sta tirando proprio. E come lo fa? Lo fa attraverso la misericordia. A me pare que lo scopo di queste Creo que no quiere afrontar casos concretos, sino ensanchar horizontes. Quiere encender en los corazones el deseo del encuentro con el amor infinito del Señor, el deseo de experimentar en nuestras vidas el don divino, lejano a nuestras lógicas humanas, pero necesario para sostenernos, animarnos, levantarnos y hacernos capaces de comenzar de nuevo. El otro protagonista del libro es el periodista Andrea Tornielli, que a lo largo de 9 capítulos interroga al Papa sobre el tema clave de su pontificado y obtiene respuestas sorprendentes. Creo que lo mejor del libro es que muestra su experiencia, con anécdotas y recuerdos. Muestra la delicadeza con la que afronta la situación de personas concretas. No es un libro teórico ni de teología, es un libro de experiencia. Espero que, como el Papa sabe hacer cuando comunica, hable de corazón a corazón. El diálogo entre Tornielli y Francisco se convierte en este libro en un texto vivo y apasionante en el que el Papa explica cómo se confiesa, da pequeños consejos para la vida cristiana, revela cómo se imagina el rostro de Dios y muestra hacia dónde está llevando a la Iglesia. Un libro para toda la vida. Es el mejor título que le pueden dar al Papa Francisco, es el Papa de la Misericordia. La Misericordia, es muy simpático, este actor y director de películas que todos lo recordamos por La Vida, es bella la manera en que hace la presentación del libro y es verdad que al mundo le falta misericordia. Si hubiera misericordia, los matrimonios no se divorciarían tan fácilmente, las familias no estarían tan peleadas a veces por una herencia de los papás fallecidos, las empresas no serían esas leoneras por el poder y por buscar prevalecer, esos protagonismos y esos egos humanos. La misericordia nos llena de humanidad y si en algo se dice desde la teología que Dios es poderoso y grande es en su misericordia. Hay una famosa texto de Rey David donde Dios le envía un castigo y se lo anuncia el profeta Gad porque ha mandado, desconfiando de la fuerza de Dios, confiar en el número de sus tropas y de soldados y le dice tienes 3 opciones, 3 años de hambre, 3 meses de peste o 3 días, 3 meses de guerra o 3 días de peste. Y dice David, el rey de Israel, con gran sabiduría, yo no quiero caer en manos de los hombres que no tienen misericordia. Si es por hambre, no me van a dar comida a otros pueblos. Si es por guerra, no me van a dejar de combatir. Pero yo los 3 días de peste, quedar en manos de Dios y clamar su misericordia. Y fue el castigo que eligió el rey David, diciendo, confío en la misericordia de Dios, no en la de los hombres. Sí, exactamente, muy sabio en eso. Padre Carlos, dado la misericordia del Santo Padre, es por eso que ha sido tan benevolente con las personas separadas y vueltas a casar, con los que viven en unión libre, con las personas LGTBI+, con los homosexuales. A ver, aquí hay que distinguir, Jesús fue misericordioso con el pecador, mas no con el pecado. Y aquí es donde hay uno de los puntos, digamos, de debilidad del pontificado de Francisco, que mucha gente le criticó concretamente el tema de bendiciones de parejas homosexuales en el documento del que ahora hablamos, Fiducia Supplicans. Y en el fondo es esto, toda la misericordia para el hombre que busca de Dios, pero no para el pecado. Jesús a la mujer que es sorprendida en adulterio y que le van a aplicar la ley mosaica, debe morir lapidada a pedradas. Dice, ¿dónde están los que te acusan? Digo, no se fueron. Yo tampoco te acuso, misericordia con ella. Vete en paz, pero le hace una advertencia, no peques más. La misericordia no es con el pecado, la misericordia es con el pecador. Y de pronto, o la prensa del mundo, o tal vez algún signo de los cercanos, eso no se entendió tan claramente, entonces se veía como cambiar la doctrina, conectar con el pecado, y vimos la reacción, por ejemplo, de unánimemente todas las conferencias episcopales africanas, que hoy son un sector muy importante de la Iglesia Católica en el mundo, por lo menos poblacionalmente han crecido mucho, dicen nosotros
no podemos marchar a esto. Las bendiciones de parejas homosexuales, bendecir a una persona sí, pero bendecir una relación que es pecaminosa, objetivamente pecaminosa ante Dios y desordenada, no. Luego hizo piruetas el cardenal, el Tucho Fernández decía, no, es que no es una bendición, es una oración, pero ya el desconcierto estaba creado. Creo que fue una salida en falso, lo digo con todo respeto, por la iglesia que quiero, pero creo que fue una salida en falso, y son lunares, pero miremos la pared blanca y el gran legado que nos ha dejado Francisco en estos años, y no miremos simplemente el lunar en la pared. Padre, ¿quién fue la persona que dijo que Dios es un padre con corazón de madre? Juan Pablo I, Albino Luciani, en una audiencia con niños le preguntaron cómo era Dios, y también causó escándalo entre los dogmáticos teólogos de la época, 1978, en esos 33 días de pontificado, cuando dijo Dios es un padre con corazón de madre. Algunos dicen, le has puesto a Dios en género, esto es inapropiado, técnicamente inadecuado para un pontífice, todo lo que tú dices te tienes que cuidar. Y este Papa, en un buen sentido, mostró una total libertad, alguien diría un total desprecio. Depende de la mirada que tenga. Tuvo una total libertad para hablar, y otros dirán un total desprecio por la tradición venerable de la Iglesia. Pero aquí, como dicen muy bien estos especialistas en temas vaticanos, el Papa nos acercó más que a la institución Iglesia, la institución bimilenaria que tiene que sacudirse de muchas tradiciones eclesiásticas, no la gran tradición eclesial, que es distinto. La gran tradición eclesial es el depósito, un fide, el depósito de la fe, lo esencial que hay que cuidarlo como un tesoro. Pero tradiciones eclesiásticas son, digamos, mañas, no sé la palabra es afortunada, que a lo largo del tiempo, resabios, me gusta más, se recogen y nos llevan a que a veces adoremos más o centremos más nuestra fe en las cosas institucionales, en los formalismos, que en el centro del Evangelio y en la persona misma de Jesús, por cuya pasión, crucifixión, muerte, resurrección y ascensión alcanzamos la redención. Bueno, continuemos con estos libros que se han escrito sobre el Papa Francisco. Veamos otro, y este es muy particular, sobre el vocabulario muy especial, muy particular que él ha utilizado. Balconear, primerear, descarte o misericordia son algunas de las palabras más populares utilizadas por el Papa Francisco. Queridos jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. No balconeen la vida, métanse en ella como hizo Jesús. Con su particular estilo ha dado un significado nuevo a otras ya conocidas, como sucede con ternura o periferias. Non abbiate paura, non abbiate paura, il Signore della consolazione, il Signore della tenerezza. Vivere la Semana Santa seguendo Gesù vuol dire imparare ad uscire da noi stessi, per andare incontro agli altri, per andare verso le periferie dell'esistenza. Este nuevo libro, presentado en Roma, permite adentrarse en el lenguaje que ha puesto de moda el Papa. Se llama El vocabulario de Francisco y es una completa guía para no perder detalle de todo lo que dice. La revolución del lenguaje de Francisco está en lo siguiente. Hace un tiempo, hablando en una iglesia luterana en Roma y respondiendo a la pregunta de un niño, dijo que le gustaría ser párroco. Esta es la clave. El Papa Francisco es un papa con el estilo de un párroco y su lenguaje es tan sencillo que lo convierte en accesible para todos. 50 expertos y periodistas han analizado 50 palabras muy usadas por el Papa desde el inicio de su pontificado hasta hoy. Se trata de un minucioso análisis que ayuda para que las palabras del primer Papa latinoamericano no se las lleve el viento. Y ha hablado de cariñoterapia, misericordiar. Misericordina, exactamente. Los vergoglismos de los que habla usted, padre. Los vergoglismos. No sé si todos los argentinos, bueno, también lo tienen, pero digo que en el Papa Francisco más acentuado. Hay una que me ha encantado, callejear la fe, descubrir que no son solamente en ciertos lugares. La fe no se comunica, se transmite, se vive, se celebra solamente en la misa de 12 los domingos,
o en el grupo de oración los jueves a las 6 de la tarde. Se vive todos los días el contacto cotidiano. También fue célebre cuando allá en la multitud de jóvenes, 3 millones de jóvenes en Río de Janeiro, en Río, hagan lío, vayan a contracorriente. Y también, aunque no sea una expresión que tenga mucho de vergoglismo, él nos dice que prefiere una iglesia accidentada por intentar nuevos caminos que una iglesia anquilosada que se volvió pieza de museo o cuidando simplemente piezas de museo. Ha lanzado la iglesia hacia el futuro sin descuidar las raíces. Sus críticos dicen quiere borrar de tajo 2000 años de tradición. No, yo pienso que lo que quiere borrar es lo que llamaba ahora las tradiciones eclesiásticas, pero no la gran tradición eclesial, la fe transmitida. Nuestra fe es apostólica, vienen los apóstoles y en los papas sucesivamente se ha conservado en 2000 años de historia. Es un poco de apertura mental para nosotros entender cuál ha sido el estilo, cuál fue el estilo de Francisco a lo largo de estos 12 años. Y también ha hablado de cultura del descarte, que va muy de la mano del movimiento woke que hay hoy en día, ¿no? La cultura de la cancelación o del descarte es, hoy cuentan los ricos, los famosos, cuentan las bellas, entonces son valores muy arribistas. Y el evangelio para nada es arribista, el evangelio es abajista, con los de abajo, el leproso, la viuda, el niño huérfano, el enfermo, el pecador, el que le llamaban perros paganos, le decían los judíos, el no judío, que el judío lo miraba como con desprecio porque se sentían el pueblo elegido por Dios, en un orgullo que ellos han tenido históricamente. Entonces el Papa en esto dice, fue a los descartados, fue a los cancelados, donde él va a mostrar prevalido, digamos, del cargo que tiene, y en esto puede ser ajedrecista en un buen sentido, de que las cámaras de televisión y las fotos del mundo entero lo ven. Él ponía a mirar al mundo, aquellos descartados que no cuentan para la sociedad del consumo, la sociedad de las élites, la sociedad... Hay revistas de los super ricos, Forbes, por ejemplo, no hay revistas de los superpobres. Hay revistas de las bellas y revistas de modelos, no hay revistas para las feas o los feos. Entonces, él quiere mostrar, es un contrapoder, y quiere mostrar la otra cara, que es la que muestra el Evangelio. En definitiva, Jesús fue, como dice una cristología de Juan Bautista Metz, Jesús fue un judío marginal, tomó distancia frente a la cultura, la sociedad, la masa judía de su tiempo, y empezó a marcar distancia. Y esto es un poco guardar las proporciones de lo que ha hecho Francisco, tomar distancia frente a instancias eclesiales demasiado tradicionales que funcionaron en un momento determinado pero que ahora no funcionan, y sobre todo una crítica permanente al discurso políticamente correcto y políticamente imperante en nuestro tiempo. Padre Carlos, usted no es escritor, aunque yo sé que si se dedica a eso lo haría muy bien, y es un comunicador empírico, porque no estudió comunicación, pero es un excelente comunicador. Si tuviera la oportunidad de hacerle, o hubiera tenido la oportunidad de hacerle una entrevista al Papa, porque ha estado pues malito, ¿qué le preguntaría? Me cogiste cortico. ¿Qué le preguntaría yo al Papa Francisco? ¿Por qué no visitó Argentina? Esa me llama la atención porque es su tierra. Juan Pablo II fue muchas veces a Polonia. ¿Por qué no visitó Argentina? Le preguntaría también sobre todo el tema, ¿cómo ve la Iglesia en 10 años, en 20 años? ¿Qué mirada tiene, cómo soñaría la Iglesia en un futuro cercano? Es que hablar de eso 20 años nos da una mirada, y él tiene una mirada universal de pastor. Entonces me gustaría mucho ese tipo de preguntas. Y le diría que lo admiraría, más que preguntar, le diría, le admiro su vida de entrega, porque es que el que no lo quiere dice farandulero, para la foto, para el video, hace todo esto con los niños, los jóvenes, las audiencias, los pobres. El que no quiere a alguien nunca le verá nada bueno, pero pienso que su estilo es de admirar. Y fue un pastor, o ha sido un pastor nato a lo largo de su vida. Padre, usted se imagina uno preguntándole al Santo Padre sobre todas esas presiones que recibe la Iglesia,
que tanto ha permeado la masonería hoy en día en toda la familia católica. Yo más que también, sabes que pensando en tu pregunta, yo le diría, yo no quiero estar en su pellejo, porque si uno en un nivel tan bajo, tan bajo del poder, ve tantas intrigas alrededor de uno, qué intrigas, qué falsedades, qué ingratitudes, qué desengaños y decepciones humanas no habrá tenido el Papa de sus cercanos. De pronto podían fungir como amigos. Es el fenómeno del poder. No le hago propaganda a la película Cónclave, que ganó un Oscar. Estaban con expectativas de más, pero en el fondo, aunque sé que tiene un final un poco decepcionante, muestra algo de lo que es la condición humana, tal vez de manera hiperbólica, exagerada para generar audiencia, para generar casting, para hacerla comercial, pero pienso que en esos círculos tan altos del poder, qué pereza tantas intrigas humanas. Padre, y otra cosa es que un gran orante, yo no sé si místico, pero sí es un gran orante, Padre, y de pronto tantos fenómenos místicos que ahora de pronto tengo la oportunidad de vivir, que seguramente no me los contaría, pero con seguridad que sí los ha vivido. Yo pienso que por la espiritualidad del Papa y por su ser jesuítico, no es muy amigo de espiritualidades, digamos, de fenómenos extraordinarios. En Francisco no vio algo, la espiritualidad de lo cotidiano, o la mística de lo cotidiano, sería mejor la expresión. Si le preguntáramos por bilocación, por transverberación, no creo que... No sé, manifestaciones de la Virgen, pero no sé. Tú tuviste, o sea, respetó, digamos, el tema de Medjugorje, pero no corrió, digamos, a todo esto, y los grupos de oración lo miraban con cierta distancia. Padre, es su estilo. Eso que usted tocó un punto muy interesante, y es por eso que mucha gente, entre otras cosas, no lo quería, porque no estuvo muy de acuerdo con lo de Medjugorje, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver el nombre de su historia. Los jesuitas, y un respeto muy grande por una de las comunidades religiosas más importantes del mundo, los jesuitas tienen una espiritualidad muy distinta. Por lo menos los jesuitas de ahora, vivir una espiritualidad muy en la cotidianidad, muy en la persona humana, no desde el rito, desde la liturgia, no desde la doctrina, no desde la especulación, no desde la experiencia mística. Que el otro no es importante, sí es importante. Yo estoy convencido que en algún momento de la historia, no sé cuándo, nos tocará ver un Papa de una altísima espiritualidad, que nos ayuda a redescubrir, por ejemplo, lo que es la experiencia mística en la vida del creyente, que mucha gente la mira con desdén. Pienso que este Papa le ha colocado un acento muy fuerte a lo social, y es importante, a lo humano, y es importante, pero atención, no es el único aspecto de la fe. El ser cristiano no es solamente darle comida al pobre, el ser cristiano no es solamente visitar cárceles, el ser cristiano no es solamente acompañar enfermos, es una dimensión del ministerio de Jesucristo, pero Jesús fue un hombre de profunda intimidad y comunión de vida con el Padre Dios. Jesús fue un hombre que por su poder liberó del mal, exorcizó. Fue un hombre con una gran capacidad de comunicar una nueva forma de vivir en las bienaventuranzas. Fue un hombre que sanador, sin ser un taumaturgo ni mucho menos un sanador de las dolencias del ser humano, que se compadeció, pero fue el hombre que por el misterio de su pasión, crucifixión, muerte y resurrección nos alcanza el perdón de los pecados y la vida eterna. Todo el misterio de la Pascua no puede soslayar, o lo demás no puede soslayar el misterio de la Pascua, que es lo central de nuestra fe. Lo central de nuestra fe no es que Cristo estuvo con el pobre, sí, pero he visto muchos sacerdotes de la década de los 70 que tuvieron un compromiso social con el pobre y luego se salieron, porque eso lo pueden hacer como laicos. Hay una especificidad de la fe cristiana y de la iglesia y de los consagrados que lo da simplemente el nosotros actualizar cada día, por ejemplo, en la liturgia eucarística, el misterio redentor de Cristo. Cristo
en el pobre sí, pero no, pues para eso no hay que ser cura, ni ser monja, ni ser obispo, ni ser papa. Eso lo hacen muchas personas y lo hacen mejor que nosotros, los consagrados. Es un aspecto de la vida de Cristo, pero la centralidad de Cristo es todo su misterio pascual, que nos alcanza el perdón de los pecados y que nos abre una vida en plenitud y una vida nueva que todos esperamos. Exactamente, un pastor con los ojos puestos en el cielo, pero también que sabía muy bien dónde tenía los pies en la tierra, exactamente. Bueno, Padre Carlos, pero no solamente se han escrito muchos libros sobre el Papa Francisco, se han hecho muchísimos documentales, videos, también películas. Les presentamos una que tal vez a ustedes ya la han visto, pero que es bien interesante. 13 de marzo de 2013. Esto fue lo que pasó en la realidad. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Y esta es la ficción. Habemus Papa. Por primera vez una película narra la vida del Papa Francisco. Se titula Francisco, el Padre Jorge, y recorre la infancia y juventud del Papa desde que se plantea su vocación. Teología, latín, más teología. ¿Qué tiene de malo que sea cura? ¿Qué tiene de bueno que sea cura? Hasta que es elegido Papa. La cinta refleja además muchos episodios de la vida de Jorge Mario Bergoglio y también el característico humor porteño del Papa. Los curas deberían poder casarse, ¿no? ¿Para qué? Para tener una suegra. Pero junto a las risas no pasa por alto tampoco las dificultades que afrontó el Padre Jorge en Buenos Aires, especialmente durante el periodo de la dictadura militar. Está enterado de que estamos en una guerra impúdica. Y mira a su familia, sobre todo a la especial relación que mantuvo con su abuela Rosa, de la que habla mucho y quien probablemente, sin saberlo, ya le sugirió el nombre con el que pasará a la historia como el Papa número 266. La historia se desarrolla a través de la mirada de una periodista que acompaña al cardenal Bergoglio desde su participación en el cónclave del año 2005. Por primera vez, el cine plasma para siempre la vida de una de las figuras más relevantes de nuestro tiempo. Bueno, queremos compartirles algo. Este programa lo hemos grabado mientras el Papa Francisco aún está hospitalizado en el Policlínico Gemelli. Así que si al momento de salir este programa de pronto ustedes ven que hay algún problema en los tiempos, esperamos que nos sepan comprender. Sí. Una alegría haber estado con ustedes en estas reflexiones que nos puedan servir para la vida y no dejemos de orar por el Santo Padre y por la Iglesia. Muchísimas gracias a todo el equipo de Amén Comunicaciones, de Ron Reports y a ustedes que nos acompañan tan fielmente. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos.